Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa semanal de Conectados. En esta semana vamos a estudiar un tema un poquito complejo. No sé ustedes, pero a mí los cambios no me gustan mucho, ya sea cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, algo tan sencillo como cambiar de asiento o de banca en la iglesia, no me gusta, es algo que no sé, se siente raro. Y si hablamos de cambios más grandes como despedir a un líder, a una persona que ha hecho tanto por nosotros y de repente darle la bienvenida a otro, ese es un cambio más profundo, un cambio que mueve emociones que muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a controlar. Y así estaba el pueblo de Israel. Moisés había muerto. Llegamos al punto donde ahora ellos perdieron a ese líder que los había liberado de Egipto. Había abierto ese mar rojo, los había guiado hasta aquí y ahora ya no estaba. Había que seguir a un joven Josué, un joven que en medio de esta transición tuvo miedo y sin embargo empezamos con uno de los versículos más bonitos de la Biblia y uno de mis favoritos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hoy hablaremos de eso, cómo enfrentar los cambios con fe, con valentía y recordando que Dios nunca cambia. Todas las cosas a nuestro lado podrán cambiar, pero esa promesa y ese Dios no cambian. Y es para mí un gusto poderles presentar a nuestros invitados, a nuestros amigos de este capítulo. Tengo conmigo a Cristi. Hola. A Axel. Hola. Y a Cintia. Hola. Así es que vamos a empezar, muchachos. Cristi, ¿qué nos puedes decir? Empezamos a ver un contexto en esta historia. ¿Qué pasa? Es interesante más como lo empezamos a platicar o lo empezabas a comentar de el cambio que se empezaba desde Moisés para Josué. Y me llama la atención en Deuteronomio 34 del 5 al 9, no lo voy a leer exactamente, pero Moisés ya le había pasado ahora sí la batuta a Josué. Y una de las cosas que me llama la atención es de que Moisés había puesto sus manos sobre él y para como señal de que Dios también iba a bendecir a Josué, de que Dios también iba a estar con Josué de la misma manera que estuvo con Moisés. Y ahora que él ya había recibido el cargo, que tenía un saco muy grande por llevar, porque yo me imagino a Josué pues lleno de incertidumbre, a lo mejor de miedo, de que a lo mejor no voy a llegar al calibre de Moisés. O sea, yo lo vi subir al monte y ahora me toca a mí. Entonces yo me imagino la incertidumbre o la frustración que a lo mejor Josué pudo haber sentido en ese momento. Pero también me gusta cómo Dios fortalece a Josué. Lo leías en ese versículo que nos leíste, de que muchos conocemos, de que no tengas miedo, solamente te pido que te esfuerces. Dice uno de los versículos en Josué 5 al 7, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley. Y pues era su trabajo, no nada más liderar, ser un ejemplo, porque él también tenía que obedecer la ley de Dios. A veces decimos, como líder, ustedes sí háganlo, pero lo decían en mi trabajo, haz como digo, no como hago. Entonces, para mí un líder que no hace las cosas que enseña es como que difícil de aprender, pero Josué tenía que vivir la ley, amarla y enseñarle a este pueblo a confiar completamente en Dios, siguiendo su ley y confiando en que él iba a estar, o que Dios iba a estar con él de la misma manera que con Moisés. Y va más allá, como decías tú, era saber que la presencia de Dios iba a estar con él. Ya no dependía solamente de Josué, sino era la promesa, yo voy a estar contigo. Tú viste a Moisés, tú viste todo lo que pasó Moisés, de la misma manera yo voy a estar contigo. Pongámonos en los zapatos de Josué y del pueblo. ¿Se imaginan el miedo, la nostalgia, la expectativa como pueblo? ¿Qué estarían pensando? Bueno, definitivamente debieron sentir muchísima inseguridad. Josué sería el mismo que Moisés. O sea, ¿qué tipo de líder sería Josué? Y llevándolo a mi propia vida, esto
me acaba de pasar hace poquito, acabo de tener un cambio de supervisora y las expectativas eran de qué es lo que va a querer esa supervisora, cómo nos va a evaluar, cuáles son las metas que va a traer para cada uno de nosotros, cómo nos va a ayudar a crecer. Son demasiadas inseguridades y demasiadas emociones que sientes en ese momento porque no sabes qué esperar de esa persona. No sabes cómo va a reaccionar, cómo te va a apoyar, no sabes nada. Pero pues se pone el nuevo supervisor y hay que aceptar los cambios. Vienen y nada más darle tiempo a ese cambio, aceptarlo. Y Dios va a obrar de maneras maravillosas en esos cambios que llegan a nuestras vidas. Siempre y cuando actuemos con fe, porque el pueblo también tenía que tener esa fe, no en Josué, sino en Dios. Y creo que también para Josué, pues también, o para el pueblo también era pues difícil ver el cambio, ¿no? De saber de que pues Moisés fue quien los sacó de Egipto, Moisés abrió el mar rojo, Moisés les mostró cómo Dios iba estando y ahora a Josué le tocaba y siento yo como que ahorita Cintia mencionaba el cambio de liderazgo y pienso yo que en la vida pues también he tenido muchos cambios de supervisores o de jefes y digo, cuando es un mal jefe, ay, gracias a Dios ya se va este jefe y es como que, pero a la misma vez es como que, ¿y el nuevo cómo va a ser? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser peor? ¿Va a ser mejor? O sea, es mucha incertidumbre cualquier cambio y es algo a lo que yo siempre pues he tenido miedo, ahora sí que empezar, no sé, me acuerdo cuando fui a la universidad, tenía terror de conocer gente. Para mí conocer gente es como que me da mucho miedo, pero pues también recuerdo que Dios siempre va conmigo. Entonces, para ellos me imagino que era, pues como dije, mucha incertidumbre, mucho miedo, pero también es como cómo confías en tu verdadero líder, porque el verdadero líder no era Moisés, no era Josué, no eran los sacerdotes, no era Aarón, no era Ur, que fue uno de los que levantó los brazos, no, era simplemente Dios. Entonces, si tú ves la vista más arriba, tu líder siempre va a ser Dios, él siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar y su amor por ti siempre va a ser llevarte a donde Él quiere que estés tú. Entonces siempre va a ser un camino de amor que a lo mejor en su amor nos podrá llevar por lugares donde no nos parece, pero es para enseñarnos que solamente debemos depender de Él. Así es. Sí, y en base a eso también tenemos el hecho de que era un momento triste, ¿no? Para todos. Y lo peor, a mi parecer, es que tenemos en esta historia un pueblo dudoso, un pueblo que de todo dudó, si de los milagros dudó. Imagínate, se les cae el líder murió y dices, pues ya vimos lo que pasó cuando el líder no estuvo un tiempo en el monte. Entonces, ¿ahora qué va a pasar, no? Yo creo que más que Josué, la presión que sentía, la tristeza que sentía, el pueblo también, de su tristeza y yo creo que su duda, porque muchas veces pues los vimos durante todas las historias, cómo dudaban, cómo les costaba moverse, a lo rápido que cambiaron de Dios. Entonces, decir, bueno, Josué sabía esto. Josué sabía lo complicado que iba a ser el lidiar con... Acabo de perder a quien fue mi tutor, ¿no? A quien no sabemos cuánto tiempo estuvo detrás de él. Si desde el principio que salieron, si a mitad, si... Pero yo creo que ya un año, vamos a decir que es lo mínimo, entre muchas comillas, que no fue un año, pero un año para alguien creo que es importante, ¿no? Tener a alguien a quien estás acompañando mucho, porque era 24/7 casi. Lo estás acompañando y perderlo, y luego saber que te tocó a ti, decir, no, me va a tocar a mí ahora seguir con esto, y luego voltear atrás, decir, chale, el pueblo de por sí está triste y ahorita ya no quiere más, ya en cualquier momento se van. En cualquier momento se me van y se me escapan a donde quieran. Y pues sabemos que no estaba muy lejos de esa realidad. Una responsabilidad demasiado grande. Y otra vez volvemos al versículo que leímos en Josué 1:5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo creo que eso para nosotros es una promesa. Más allá de quién es nuestro líder en la tierra, nuestro líder humano, lo decía Cristi,
no, nuestro líder humano, nuestro pastor, no es el que sostiene la misión, no es el que sostiene nuestro propósito, sino es Dios. Exacto. Y aún aunque nosotros cambiemos de, no sé, a lo mejor alguno de ustedes ha perdido a un maestro, a un pastor, saber que nuestro líder sigue estando en control. Aunque nuestro líder humano no está, nuestro líder es Dios y Él siempre está en control. Y eso yo creo que era una esperanza y una promesa muy fuerte para Josué, pero también para el pueblo. Sí, y eso nos da completa paz y tranquilidad de saber que Dios siempre va a estar ahí con nosotros, Él es el mismo. Y más ahorita hablando de los cambios que vienen como iglesia, sabemos que cada año tenemos nombramientos y llegan nuevos líderes que nos preguntamos qué va a pasar, vienen inseguridades, pero confiemos que Dios está actuando en cada una de nuestras vidas, pero también en nuestra iglesia, que Él pone y quita líderes, que Él es nuestro líder supremo y Él es el que nos va a dirigir, y que no se nos olvide eso, que siempre está ahí con nosotros. Y pues también que a veces los cambios nos recuerdan que debemos depender siempre de Dios y no de las personas. Estudiando la lección, para mí creo que uno de los temores también que Josué pudo haber tenido, aparte de llenar los zapatos de Moisés, porque decía, no, es que a lo mejor la vara de Moisés estaba muy alta y no le iba a alcanzar. Pero no, Josué creo que confiaba plenamente en Dios, y si Dios le recordó tantas veces que iba a estar con él como estuvo con Moisés, pues dijo, pues si Dios viene conmigo, entonces yo creo que así vengan gigantes y quien sea, yo los puedo defender. Y como mirábamos la semana pasada, Josué era un hombre valiente, o sea, sí, a lo mejor le daba miedo, pero aunque tenía miedo, él se enfrentaba. Si le tocaba estar en el templo, él servía. Si le tocaba estar en una batalla, él iba a pelear, pero todo porque lo hacía siempre con la confianza en Dios. Y esto me lleva a veces a pensar también en la historia, porque una de las cosas que a veces yo pasaba por alto es también el tipo de grupo que le tocó a Moisés, porque a veces cuando dicen, a lo mejor alguien como maestro, en algún grupo, si te tocan, este es el grupo, es el más calladito, los niños se portan súper bien, o los hermanos estos jóvenes, Apoyan. Estos jóvenes apoyan en todo, los ancianos, no, los ancianos te apoyan en todo, no, pues creo que ninguno tendría problema, pero a Josué, el tipo de grupo que le tocó, si lo vamos en Deuteronomio 31, no les voy a dar todo, pero dice, Dios mismo es el que dice, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde van a estar en medio de ellos, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Entonces Dios le estaba diciendo, no te preocupes, igual me van a desobedecer. Si te desobedecen a ti, también a mí me van a desobedecer, pero aún así yo los amo y yo voy a estar con ellos. Sí me voy a enojar con ellos, sí me voy a apartar, porque quiero demostrarles que ellos necesitan 100% de mí, y no porque quiera ser un Dios autoritario de que o conmigo o con nadie, sino porque no hay nada más. O sea, Dios es amor, Dios es lo que mirábamos hace unas semanas, Dios es todo lo que necesitas. Entonces, si Dios se retira de con nosotros, perdemos literalmente el sentido de la vida. Entonces, pues el grupo que le tocaba a Josué no era nada fácil, y yo siento que si yo fuera Josué me daría más miedo eso, enfrentarme a un grupo que sé que no va a seguir a Dios y que está en mi responsabilidad a veces, pues guiarlos. Aún así, aunque sé que no van a seguir a Dios, mi responsabilidad siempre es tomarme de la mano de Dios y en cierta manera no tomármelo tanto personal, porque a veces escuchaba una persona que decía, ay, a mí me da como que me siento mal ir a predicar o ir a tocar puertas, porque la gente a veces te rechaza. Y decía el papá de esta muchacha, no te preocupes, mija, es que no te rechazan a ti, te rechazan a Dios. Dice, no, papá, pues entonces siento más feo, porque a mí me pueden rechazar, pero a Dios que no ha hecho nada malo. Entonces, ¿cómo? Entonces yo me imagino pues ahora sí que el estrés que tenía Josué de enfrentar, pero aún así no importará si era un gigante, si era un pueblo rebelde, él siempre confió en Dios. Y depender 100% de Dios, aunque todas las circunstancias, aún del pueblo, pues no estaban a su favor. Sí, y creo yo que esto es una pequeña lección que todos hemos tenido un grupo feo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido
tanto en la escuela como en la iglesia, como en Trabajo. muchísimos lugares. Creo que hemos tenido un equipo que donde todo falla. No hay comunicación, o tal vez ni siquiera se llevan bien, o nada funciona, ¿no? Por más que... A mí me ha tocado en la universidad, ¿cuántas veces me ha tocado trabajar solo? No sé, es un equipo de 4, yo hice todo. Mágicamente nadie funcionó, nadie quiso hacer nada. Entonces, creo que en base en esta historia y que tenemos este gran ejemplo, creo que así como Josué dijo, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en Dios, voy a dejarme caer directamente. Es eso, el típico video de donde se tiran de espaldas, ¿no? Y se dejan caer sobre alguien, es directamente lo que hizo Josué. Se dejó caer sobre Dios y ¿sabes qué? Yo confío en que tú me vas a atrapar. Y Dios lo atrapó. Dios le dijo varias veces, ¿no? Le afirmó que Él iba a estar a su lado. Y no solo le afirma a Él, nos afirma a nosotros, a cada uno de nosotros, que a pesar que el equipo esté feo, que incluso nadie esté trabajando, o que incluso a veces nosotros fallemos, ¿no? Porque a veces nosotros también podemos fallar, que me cae mal tal persona del equipo y no quiero. Pero aún así, Dios nos acompaña. Dios nos dice, ¿sabes qué? Confía. Yo te puse ahí por una razón. A pesar que todo se vea que nada funciona, a pesar que tal persona te caiga mal, o a pesar de que tú le caigas mal a los 3 del equipo, pues Dios te dice, ¿sabes qué? Confía. Tú, únete a mí. Únete a mí. Depende de mí y yo te daré todo, ¿no? Y eso creo que no solo se aplica en los equipos, se aplica en cada cosa que hacemos individual, o muy personal, o afuera, dentro de la iglesia, en la universidad, en todo el trabajo, se aplica el depender de Dios no solo en las cosas pequeñas, sino también en las cosas grandes. Y yo creo que también es una invitación para todos nosotros y todos ustedes que nos están escuchando. Cuando Dios nos extiende la invitación de trabajar para Él, no nos manda solos, nos dice, esfuérzate, yo voy a estar contigo. Así es que ahora que muchas iglesias están empezando su año eclesiástico, o muchos que se están preparando para empezar nombramientos, escuchemos la voz de Dios. ¿Tienes miedo de involucrarte en la iglesia? ¿Tienes miedo de involucrarte en la comunidad? Confía en Dios. Confía que Dios va a usar tus talentos tal como lo hizo con Josué. Y venimos a una de las frases más importantes que Dios repite varias veces en esta historia. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué creen que significaba realmente para Josué esta frase? Esfuérzate y sé valiente. Pues yo creo que así, realmente sin darle un significado muy profundo, directamente que se esforzara y sea valiente. Porque literalmente yo creo que su primera dificultad que tuvo fue pelear. Militarmente fue, ¿sabes qué? Tengo esto para ti, encárgate, ¿no? Y él él no era un experto militar, no sabía, no sabemos si tenía experiencia. Porque lo más probable es que no tenía idea de lo que pasaba. Y no sabemos si tampoco sabía pelear. Porque yo no sé cómo le hizo, honestamente. Pero directamente, yo creo que el Dios que vio con Moisés, cómo apoyó a Moisés, a pesar de nosotros podemos decir que Moisés no era el mejor líder, entre muchas comillas. Él fue buen líder, ¿no? Gracias a Dios. Pero falló en muchas cosas también, ¿no? Y ver que el Dios que él creía, pues lo acompañaba, lo perdonó, lo ayudó, le dio tantas oportunidades y lo ayudó tanto. Decir, ¿sabes qué? Yo estoy listo. Yo puedo echarme esta batalla. Yo vi 20 años de experiencia cómo ese Dios nos acompañó. Yo vi cómo Él nos cubría del sol, cómo nos alimentó, cómo sacó agua de una roca, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Tráigame a todos, yo me los echo. Entonces, yo creo que realmente Dios no quiso dar un significado tan extraño, simplemente era un empujoncito para que dijera, ¿sabes qué? Confía en mí. ¿Viste cómo Moisés pudo hacer todo? Tú también puedes, ¿no? No creo que haya un más profundo. Y el reto no solamente era un reto militar, sino era un reto espiritual y emocional. Era algo que él se la tenía que creer. Sí, en Josué 1:8 miramos, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche,
eso nos dice que la fuerza no tiene que ser pues solamente optimista, sino solamente debemos de confiar plenamente en Dios. ¿Y cómo vamos a mostrarle que confiamos? Es siguiendo su ley. Porque dice, en la lección decía que al momento de nosotros seguir su ley, son habilidades que Dios pone y son parte de su carácter, que Dios va poniendo pues esa semillita en nosotros para ser transformados más a la manera de Él. Entonces, como humanos es imposible ser el mejor líder, porque no hay nada bueno, nosotros no somos perfectos, pero si nos vamos a la fuente de la perfección, a la fuente de la bondad, a la fuente del mejor liderazgo, pues siempre va a ser Dios. Digo, como decía Axel, Moisés tuvo errores. Posiblemente en batalla pudo haber sido el mejor porque estaba educado con los egipcios y los egipcios eran buenos para pelear. Josué no, Josué venía de los esclavos, de donde venía la gente regular, y cuando le tocó enfrentarse no dependió de sus habilidades propias, sino de las habilidades que Dios le estaba dirigiendo y que Dios había puesto en su corazón desde un principio. Ujú. Y a veces como líderes, muchas veces llega confusión, llega el que estoy haciendo un buen trabajo, que estoy haciendo, nos llegamos a perder en esos sentimientos, pero Dios nos dice que a través de su palabra podemos encontrar esa clarificación, podemos encontrar ese ánimo, ese esfuérzate, sé valiente a través de sus palabras, y de eso nos debemos de confiar, en su palabra. Cuando nosotros llegamos o llegó nuestra nueva supervisora, fue de que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora dónde me dirijo? ¿Cómo le hago para dirigirlos a ustedes? Y era de que pues vete a los procedimientos, lee bien los requerimientos y de ahí empezamos. Si muchas veces con los conflictos que enfrentamos con el mismo pueblo, como lo enfrentó Josué, de que, tienes un pueblo testarudo, tienes un pueblo así, ¿cómo lo voy a hacer para enfrentar eso? O ¿cómo lo voy a hacer para enfrentar a los gigantes con este pueblo que son esclavos, no han sabido ser militares, no saben hacer soldados? ¿Cómo lo voy a hacer para enfrentar todo eso? Entonces él se dirige a la palabra de Dios, porque Dios le dijo, aquí está mi palabra, en eso guíate, en eso confía, en mi palabra. Y es lo que le ayudaba a él a tener una clara idea de cómo dirigir al pueblo, de cómo Dios lo estaba guiando y de cómo Dios quería que fuera el producto final, a lo mejor de Dios para el pueblo. Ujú. La Biblia nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros, pero a través de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ve o qué es lo que Él quiere que nosotros seamos? Y recordemos también que Josué, a pesar de que confiaba en Dios, tenía miedo. Josué, a pesar de que tenía tanta fe, sus sentimientos lo hacían dudar, sus sentimientos le daban preocupación. Él no estaba completamente tranquilo, porque a pesar de que nosotros llegamos a depender de Dios, él tenía miedo. Uh-huh. Yo creo que, yo también tendría miedo. Honestamente, en sus zapatos, pelear sin saber pelear, directamente ir al campo de batalla, pues a mí también me daría miedo. O sea, si menos, si no sé. Entonces, creo que el tener valentía, como lo decía el versículo, no es un solo, bueno, lo haré porque yo puedo. Sino creo que, ¿sabes qué? Yo tengo miedo, yo tengo preocupación, tengo muchísimas cosas en la cabeza ahorita, pero confío en que Dios me va a sacar adelante. Sí, como lo dice la lección, Dios proporcionó a José los medios para cumplir la misión y le prometió que su presencia iría con él. De ahí sacó su valentía. Exacto. Y él fue obediente, porque él siguió el propósito Exacto. de Dios. Entonces, a pesar de que tengamos miedo, a pesar que no sabemos qué vaya a pasar, seamos obedientes al llamado que Dios nos da. Sí, es como Pedro cuando cayó, cuando pidió ir al mar a ver a Jesús. Él falló, pero al mirar a Jesús, él pudo seguir avanzando. Siguió manteniendo sus ojos en Jesús, que es la clave aquí de todo líder, mantener los ojos en Jesús. Así es. Y ahora pensemos en nuestra propia vida. ¿Qué batallas o cambios enfrentamos ahora que requieren tanto esfuerzo como oración? ¿Qué batallas tenemos? Yo siento que pues en mi vida personal pues algo que batallo mucho
son tomar decisiones y porque a veces siento como que ¿será Dios el que me está diciendo eso o es algo que yo quiero hacer? O ya sea en mi trabajo o es algo que no quiero hacer y tengo que a fuerzas o no sé. Entonces tomar decisiones tanto en mi trabajo como en mi vida personal es una batalla que siento yo que requiere mucho esfuerzo de mi parte y más que nada oración, porque si estoy dudando de si escucho o no escucho la voz de Dios es porque para mí no estoy pasando el tiempo suficiente con Dios, porque digo, cuando yo conozco a alguien, por ejemplo, si yo llego a hablar con, no sé, con mi abuelita, ella sabe, ¿quién es? Cristi, porque pues ya me conoce. No hablo muy seguido, pero ella conoce mi voz. ¿Por qué? Porque paso a veces tiempo con ella. Y hay veces que hablo con mi tía y con mi tía pues no hablo tanto. ¿Y quién es? ¿Es tu hermana o eres tú? ¿O eres tu mamá? Porque a veces se parecen. Entonces, y lo mismo me pasa con mi otra abuelita. Entonces, a veces no pasar tiempo a veces me hace dudar de sus voces. A lo mejor mi abuelita se parece a la voz de mi tía y así. Pero digo, es porque pues no he pasado tanto tiempo como para conocerlo. Entonces, lo mismo pasa. Una batalla que necesito pelear es la batalla de las decisiones y solamente se gana orando, porque así conozco más a Dios, leyendo más su palabra, estando cerca de Él, buscándolo en todo momento, pues es la manera que se puede ganar. En otra también podría ser en la familia. A veces surgen situaciones que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control, pero en todas estas situaciones que pasamos debemos de... otra vez, como dice, confiar en Dios, ponerlo todo en oración y Él de alguna u otra forma va a ayudarnos en esta situación. Son gigantes a veces muy grandes porque nos conocen a nosotros, conocen cómo somos, conocen nuestro corazón y nosotros los conocemos a ellos, cómo son, cómo actúan y a veces son situaciones muy difíciles que llegan a separar familias. Pero si ponemos esa situación que no podemos controlar en las manos de Dios, Él puede resolver cualquier problema. Yo creo que tengo más de una, pero si nos vamos con dos prioridades, creo que para mí la universidad, creo que para mí es no difícil, solo que nunca me acostumbré a estudiar. Entonces, el lidiar con tanta distracción, el decir, ¿sabes qué? Pues procrastino un ratito y ese ratito es toda una semana. Entonces, creo que esas partes es complicado esforzarte a veces, dices muchas cosas, a veces agarras cualquier excusa, ¿no? Y también otra es, pues, la iglesia. Dentro de la iglesia yo no soy tan metido de cierta manera. En mi iglesia no soy tan metido. Pero creo que a veces Dios me ha llamado muchas veces. Yo nunca he negado su llamado, pero aún así creo que el hecho de que me llama, pues no es como que a mí me saca de onda, ¿no? Digo, ¿me quieres poner aquí? Pues ok, ¿no? Pero no soy yo el elegido, para mi parecer, ¿no? Claro que Él me puso aquí porque Él me eligió, pero para mí yo tal vez no lo soy. Entonces creo que esas son mis dos prioridades de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Híjole, yo también como tú tengo varias, pero a mí me cuesta mucho confiar en que todo va a estar bien sin ver el resultado final. Aquí yo les he confiado y ahora ya todo el mundo va a saber, pero yo no puedo ver una película sin que me hagan spoiler el final. O sea, no, yo prefiero leer un libro en 2 días y saber qué va a pasar porque me da mucha ansiedad. Entonces, no saber el final, no saber qué va a pasar mañana, es una de las luchas más grandes que yo tengo y me identifico porque es tener que confiar en Dios, tener que decir, no depende de mí, voy a dar este paso sin saber lo que viene, sin saber lo que tú tienes preparado para mí, pero confiando en que tú sabes mejor. Al igual como Josué, o al igual como dijiste, Axel, tal vez no soy yo la indicada, pero tú me has escogido a mí y ¿sabes qué? Vamos porque lo estoy haciendo con fe, sabiendo que Dios va a abrir ese camino. Sí, recordemos hacer las promesas de la Biblia nuestras, dice en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en oración y la paz de Dios guardará sus corazones. Sí, también pues recordar, como lo decía yo hace ratito, orar porque es lo que nos ayuda a luchar y ganar batallas. Hay un canto que me gusta mucho que dice,
a veces cuando el ruido de afuera, y puede ser, no sé, aflicciones, miedos, lo que sea, cuando el ruido de afuera no te deje escuchar el ruido de mi voz, solamente escúchame a mí. Entonces, escúchame a mí a través de mi palabra, a través de mis promesas, a través de mi ley, a través de la oración, solamente escúchame a mí y pues solamente se puede hacer orando y leyendo su palabra. Y también nuestro ambiente, ¿no? El hecho de que con quién nos juntamos, con quién no nos juntamos, qué clase de amigos tenemos, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo estoy mal ahorita. Me dices, yo estoy mal, pero tengo a mis amigos que me están apoyando. Tengo a alguien que me levante los brazos, ¿no? Como a Moisés. Entonces creo que eso también afecta mucho, el tener un ambiente que tal vez no tiene que ser el de la iglesia. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis amigos de la iglesia y también tengo mis amigos de fuera, pero creo que ambos grupos de amigos me apoyan. Porque no sirve de nada tener amigos en la iglesia que no te apoyen, ni amigos afuera que tampoco te apoyen. Muy bien, y qué bonito, ¿no? No estamos solos. Estamos en una lucha, estamos en una comunidad donde nos podemos apoyar los unos a los otros. Josué no heredó la valentía de Moisés, la recibió de Dios. Y yo creo que esa es una de las frases que más me gusta. Todo lo que recibimos, la valentía, la confianza, se recibe directamente de Dios. La verdadera valentía viene de caminar con Dios. Era un momento para Josué de él experimentar lo que eso significaba. No era ya el Dios de Moisés, iba a ser el Dios de Josué y el Dios de cada uno de nosotros. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y si hoy enfrentas un cambio en cualquiera de los ámbitos de tu vida, recuerda, Dios sigue al mando y Él va delante de ti. No tengas miedo, esfuérzate, confía en Dios, confía que Él es el que te va a dar las fuerzas. No estamos solos y eso es lo más bonito. Tenemos un grupo, una comunidad, pero también tenemos un Dios que ese Dios no se va a ir de nuestra vida. Palabras finales, chicos. ¿En qué nos quedamos con estas frases de esta semana? Pues para mí, con las decisiones. Si yo decido seguir y confiar en Dios, ya mi batalla está ganada. Yo tengo 2. Dios no nos pide tener todo bajo control, solo confiar y obedecer. Y cumple el llamado de Dios. No solo te dará los medios, sino su presencia irá contigo. Yo tengo la valentía no significa no tener miedo, sino obedecer sabiendo que no peleas solo. Qué bonita. Y cada transición, cada cambio es una oportunidad para ver a Dios obrar nuevas maneras. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por estudiar en esta lección de Inverso con nosotros conectados. Les invitamos a compartir este podcast, a darle like y queremos invitarlos a algo muy especial en esta semana. Abajo en los comentarios pongan qué batalla es la que Dios está obrando en su vida, qué batalla es la que ustedes necesitan que nosotros como sus amigos, como su comunidad, oremos por ustedes. Compártanos, díganos para poder estar conectados y hacer una oración muy especial por cada uno de ustedes que nos está viendo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, bye.